Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Espero que sí. Muy buenas a todos y a todas. Y antes que nada, muchísimas gracias por venir. Sé que las 4 es la hora de la siesta y que todos y todas estamos con la comida en el estómago, entonces por eso me gustaría de verdad agradeceros de todo corazón que hayáis venido a aguantarme una hora hablando sobre lo que viene a ser las lenguas regionales en España. Me presento para todos aquellos y aquellas con los que no he tenido el placer de hablar durante estos 2 días aquí en Teresin. Me llamo Ángel García, soy de España, vengo de España y hoy voy a hablar sobre el contexto multilingüe que tenemos en España. No voy a hablar sobre el conocimiento de lenguas extranjeras por parte de los españoles, el cual, por lo general, como sabréis, a priori es pésimo, sino de las lenguas autóctonas que tenemos en España, aparte del castellano, que obviamente es la lengua internacional y hablada por 500 millones de personas. Simplemente por decir algo brevemente sobre mí, yo me dedico a la traducción y la interpretación, me dedico especialmente a la interpretación de conferencias y también a la docencia, a la enseñanza del español y del francés como lenguas extranjeras. Así que, sin más dilación, antes de empezar, decir simplemente que, como en todas las ponencias que ha habido hasta ahora por parte de nuestros compañeros y compañeras, podéis acceder a slido.com y allí, utilizando el hashtag, ¿me recuerdas por favor cuál era? ¿Kannst du mich bitte erinnern? Was für ein Hashtag haben wir? Ya, exactamente, con el hashtag Babel, que podéis ver aquí a mi derecha. Podéis añadir no únicamente preguntas que os vayan surgiendo sobre todo aquello que os voy a ir contando, sino también todo tipo de comentarios personales o, digamos, todo aquello que queráis compartir y que podremos comentar aquí con muchísimo gusto. Así que, sin más dilación, os acabo de hacer un spoiler terrible, lo siento mucho. Madre de Dios, vale, de acuerdo. Entonces, ¿me podéis por favor levantar la mano todas aquellas personas que sabéis, antes de venir aquí, que en España existen otras lenguas aparte del castellano? Vale, de acuerdo. ¿Y podéis levantar la mano aquellas personas que sepáis que existe en España una lengua llamada catalán? Muy bien, la verdad es que son muy buenos resultados. ¿Y una lengua que se llama gallego? ¿Euskera? ¿Vasco? Vaya, yo pensaba que al ser tan exótico, la verdad, no iba a haber tanta gente. Y quizás... Vaya, por Dios. ¿Conocéis una lengua llamada aragonés? ¿Conocéis una lengua llamada aranés? ¿Asturleonés? ¿Caló? Vaya, aquí muy poquita gente, la verdad. El caló, bueno, para todos aquellos que no lo sepan, es la lengua de la etnia roma, de la etnia gitana. ¿Darilla? Exactamente, el árabe marroquí, pero bueno, al ser Ceuta y Melilla territorios por parte del Estado español, obviamente yo por eso lo he incluido aquí. ¿El eonaviego? ¿A alguien le suena? Exactamente. Son dialectos de transición entre el castellano, entre el asturiano, perdón, y el gallego. Obviamente, como todos y todas sabemos aquí, una lengua tiene unos límites bastante difusos que distan bastante de... Sí, exactamente. Vale, si os hablo del Erro Minchela, ¿alguien ha oído hablar del Erro Minchela? Vale, aquí obviamente nuestro amigo obviamente ha oído hablar. Para todos aquellos que no lo sepan, es una especie de mezcla entre euskera y caló, es decir, una especie de mezcolanza entre la lengua que hablan los gitanos en Euskal Herria, en el País Vasco. Obviamente en declino. ¿Extremeño? ¿De acuerdo? No, me refiero al extremeño, no al castúo. Sí, sí, al extremeño. ¿La fala? La Fala, sí. Unos pequeños pueblos en la comunidad autónoma de Extremadura que mantienen todavía lo que es una lengua muy vinculada a lo que es el gallego. Hemos hablado sobre el gallego, obviamente tenemos las lenguas de signos, que las únicas que son oficiales, por así decirlo, son la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. El tamasig, o también llamado bereber, ¿de acuerdo? Hemos dicho también que Ceuta y Melilla son parte del Estado español, por lo tanto...
Sí, obviamente aquí lo que está comentando el compañero es que en las Islas Canarias, antes de la conquista castellana, había las lenguas guanches, que eran lenguas bereberes, y obviamente están emparentadas con el tamasig, pero desafortunadamente no han quedado más que toponimios. Refiero a las comunidades, obviamente, marroquíes de etnia bereber, ¿no?, que hablan el tamasig. ¿Valenciano? ¿Quién cree que el valenciano es una lengua distinta del catalán? Estamos aquí atravesando un debate polémico. Vale, aquí tenemos una persona que levanta la mano. Bueno, hay todo un debate, digamos, político desde la transición española que, digamos, que intentan separar al catalán del valenciano, pero bueno, aquí veremos que en realidad pertenecen al mismo continuum lingüístico. Vale, bueno, por lo que veo, tenemos un nivel bastante elevado aquí. ¿Alguien me podría decir cuál es la lengua del primer texto que he seleccionado? ¿Cuál es la lengua del primer texto que he seleccionado? El primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. Exactamente. ¿A qué lengua se parece? Se parece muchísimo al portugués, exactamente. Es el primo del portugués y, de hecho, hasta hace unos siglos, durante la Edad Media, eran la misma lengua. ¿Cuál es la segunda lengua? ¿Cómo saben que es el euskera? El euskera es ese primo raro, ¿no? ¿De acuerdo, no? Que nadie sabe cómo llegó a esa cena de Navidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, después veremos en más profundidad que el euskera es esa única lengua prerromana que ha quedado en la península ibérica. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. És el català, òbviament. Tots els éssers humans són lliures e iguals en dignitat i drets. ¿Aranés o aragonés? Es el aranés. El aranés básicamente es una versión del gascón, es decir, de un dialecto del occitano, de las lenguas doc, que también son habladas en el sur de Francia. Y únicamente es una lengua oficial en una pequeña parte de Cataluña, en el Valle de Arán, aunque tengo entendido que ahora mismo es oficial en toda Cataluña, pero se utiliza única y exclusivamente en la Val d'Aran. ¿De acuerdo? Todos los seres humanos nacen libres e iguales sin dignidad y derechos, y por el amor de la razón. Yo, la verdad, prefiero el término asturleonés o asturiano, porque bable, la verdad, parece un poco peyorativo, la verdad. Pero bueno, vamos a quedarnos con asturiano, si os parece. Y por último, ¿cuál es la última lengua? Que no voy a pronunciar, la verdad, porque no la conozco. Es el aragonés, exactamente. Muy bien, perfecto. Pues vayamos un poco a lo que es el mapa lingüístico de España. Si comenzamos, por ejemplo, en el noroeste del país, tenemos el gallego. En la parte, digamos, de lo que llamamos la Galicia irredenta o de Galaecia, podemos encontrar varios dialectos de transición entre el asturleonés y entre el gallego, el eonaviego del cual hemos hablado. Después tenemos, por ejemplo, el asturleonés, con todo un continuum lingüístico que se extiende también por la comunidad autónoma de Castilla y León, pero que, desgraciadamente, debido a la falta de oficialidad, pues se está perdiendo y, la verdad, pues queda muy pocos rasgos, sobre todo en lo que es en las variantes del castellano peninsular habladas en esas regiones. El gallego, como hemos visto antes, fue una única lengua con el portugués, eso lo veremos cuando abordemos el gallego en más profundidad. En el norte de la península, en los Pirineos, y también al otro lado de los Pirineos, en Iparralde, en el País Vasco francés, tenemos a esa aldea de Astérix que resistió a la romanización, que resistió a la castellanización y que incluso resistió a la dictadura franquista, el euskera. En todo este territorio, en el mar Mediterráneo, también en el norte de Francia, en la zona del Roussillon, y también en la pequeña ciudad de Alguer, en la isla de Cerdeña, tenemos el catalán, una lengua hablada por 10 millones de personas en todo el mundo, que no está nada mal, y, por cierto, oficial en un estado. ¿Sabríais decirme en qué estado es oficial? En Andorra, exactamente. Es oficial también en el Principado, es decir, en el territorio de Cataluña, en el País Valenciano o Comunidad Valenciana, como se le conoce oficialmente, y en las Islas Baleares. Perfecto, pues vamos a quedarnos primero con el catalán. Poden alçar la mà les persones que parlen català aquí? Uau, molt bé. Bueno, fins i tot crec que podria fer la ponència en català, però no, anem a fer-la en castellà, ho sento.
De acuerdo, bueno, ¿qué podemos decir del catalán, del valenciano o de todo este continuum lingüístico? El catalán y el valenciano se origina en lo que hoy en día viene a ser la llamada Cataluña Vieja, la Cataluña Bella, es decir, lo que hoy en día es, digamos, la provincia de Girona, y se comenzó a expandir a lo largo de la Reconquista, bueno, la mal llamada Reconquista, es decir, cuando los reinos cristianos empezaron a empujar hacia el sur a los reinos musulmanes durante toda la Baja y la Alta Edad Media. El catalán particularmente tuvo una gran expansión hacia el sur, hacia lo que hoy en día es la Comunidad Valenciana, tras la toma de este territorio por manos de los cristianos, y también hacia el Mediterráneo. De hecho, y esto mis amigos y amigas catalanes lo sabrán, la Corona de Aragón se expandió hacia el Mediterráneo, mientras que Castilla miraba hacia el Océano Atlántico. Pues la Corona de Aragón, al tener restringido el acceso al Océano Atlántico, miraba más de cara al Mediterráneo. De hecho, los aragoneses y los catalanes en concreto llegaron hasta ocupar Atenas. Sí, es decir, Atenas estuvo bajo dominio catalán o dominio aragonés durante varias décadas. Los ducados de Atenas y Neopatria, correctamente. Aquí creo que tenemos también a una amiga de Nápoles y de hecho el napoletano y algunos dialectos del sur de Italia están muy influenciados, entre otras lenguas, pues por el catalán. Exactamente, el sardo, que en la isla de Cerdeña todavía se sigue hablando catalán. Después, a partir del siglo XV, con la constitución de lo que podemos llamar la monarquía moderna, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón por los reyes católicos, poco a poco el castellano va penetrando en la corte de la Corona de Aragón y comienza un periodo conocido como la decadencia, que podemos llevarlo pues, durante toda la, podemos extenderlo durante toda la edad moderna. En este periodo es cuando comienza la penetración del castellano en las clases eclesiásticas o en las altas clases aristocráticas en lo que es Valencia, las Islas Baleares y Cataluña. Y este periodo, pues como digo, llega hasta el siglo XVIII con el despertar no únicamente de los nacionalismos que pretendían unir las naciones, sino también de los mal llamados nacionalismos periféricos. En el caso de Cataluña, primero surge un movimiento conocido como la Renaixença, que pretende poner otra vez en valor la cultura y la lengua catalanas. Más adelante, ya con el siglo XX, vienen momentos turbulentos en la política española. El catalanismo político, además de intentar promover la lengua y cultura catalanas, intenta promover una cierta autonomía para lo que es el territorio de Cataluña, consiguiéndose con un primer estatuto de autonomía durante el régimen de la Segunda República, pero todo eso acaba siendo frustrado durante la dictadura franquista después de una guerra civil de 1936 a 1939, tras la cual se impone el régimen franquista que durante 40 años gobernará con mano de hierro sobre todo el Estado español, impulsando o imponiendo, mejor dicho, la unidad de todos los españoles e imponiendo únicamente el castellano como única lengua oficial. Más adelante, tras no diría la caída del régimen de Franco, porque el régimen de Franco nunca cayó, sino que simplemente se convirtió en un régimen democrático por sí mismo, comienzan los movimientos de la sociedad civil en Cataluña a pedir una escuela catalana, a pedir un modelo de inmersión. Y este modelo de inmersión, es decir, el uso únicamente y exclusivo del catalán en las escuelas, es el que se lleva utilizando en Cataluña desde aquel entonces. Desgraciadamente hay muchísimas personas que están en contra y la última noticia, por así decirlo, que os puede interesar es que la justicia española ha dictado que no se puede dar clase exclusivamente en catalán en las aulas en Cataluña, sino que un 25% tiene que ser en castellano. Entonces, por así decirlo, entonces, bueno, desgraciadamente hay gente que no quiere que se enseñe en catalán en las aulas cuando es, digamos, la única manera de garantizar que todos y todas y que todos los niños y niñas tengan acceso al catalán independientemente de si vienen de una familia castellano parlante o de origen migrante. Pasemos ahora al rara avis de nuestra colección, el euskera. El euskera, como hemos dicho antes, es el único superviviente de las lenguas no indoeuropeas que se hablaban en la península ibérica antes de la romanización. Y por ello tiene unas características que creo que son muy dignas de mencionar. El euskera, por ejemplo, no tiene distinción de género,
Únicamente tiene distinción de género en una especie de pronombre de segunda persona del singular, que en realidad se usa únicamente en situaciones de camaradería, pero no vais a encontrar distinciones de género en la declinación de sustantivos, de adjetivos, absolutamente. Tiene también un orden sintáctico sujeto, objeto, verbo. Tiene también una flexión riquísima, con una grandísima cantidad de casos, aunque veáis después una tabla con los casos, simplemente que no se asusten, porque lo único que hacen es sustituir a lo que serían las preposiciones en la mayoría de vuestros idiomas. Y tiene también un sistema verbal, la cual me parece la más de interesante, sobre todo yo, porque ahora mismo estoy estudiando el euskera, y está siendo ahora mismo completamente una pesadilla para mí. Y desde aquí quería mandar un saludo a mi profesora Iris por aguantarme, que sé que me está viendo, y es una euskalduna de pura cepa, la cual me está ayudando a dar unos pasos agigantados en el aprendizaje de esta lengua. Como digo, el euskera tiene unos sistemas verbales bastante complejos, por ejemplo, el sistema nor-nork, es decir, oraciones en las que tenemos un sujeto con un verbo transitivo y un verbo transitivo, oraciones de tipo nor, nor y nork, es decir, en las que tenemos un sujeto con un verbo transitivo y un complemento indirecto. Todo esto va a alterar completamente el sistema de conjugación verbal, algo que yo hasta ahora la verdad es que no había visto estudiando únicamente lenguas indoeuropeas. Otra cosa que me sorprende del euskera, y esto lo dejo como fun fact, los vascos, los euskaldunes, eran grandes navegantes y de hecho siguen siendo grandes navegantes. Y durante sus viajes llegaron a territorios inhóspitos en búsqueda de ballenas, llegaron a las tierras islandesas, llegaron a lo que hoy en día son las costas de Quebec. Y en esos intercambios comerciales y culturales con los locales nativos llegaron a establecer pidgins, que me imagino que aquí todos y todas sabéis de qué se tratan los pidgins. Pues existió un pidgin vasco-islandés. ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo podéis creer? Pues existió. Algo malo debieron de hacer los vascos también en Islanda, que hasta hace bien poco era todavía legal matar un vasco en territorio islandés. De verdad, si no, podéis buscarlo en Google. Hoy en día, el euskera también se divide en los llamados euskalkiak, es decir, los diferentes dialectos del euskera, que como veis tampoco corresponden muy bien a las 7 provincias históricas vascas. Yo diría que los euskalkiak más importantes son el vizcaíno, es decir, el que se habla en la región de Bilbao, y el guipuzcoano, que es el que se habla en la región de Guipúzcoa, donde está Donostia, San Sebastián. A mí, la verdad, el que más gracia me hace es el euskalki de Bayona, es decir, en el País Vasco francés, en Iparralde, que la verdad se puede ver bastante bien toda esa influencia del francés en el euskera hablado en Iparralde. Siguiendo hablando un poco del euskera, porque me gustaría bastante detenerme en esto, yo creo que el euskera también, al ser la lengua que de lejos lleva siendo hablada durante más siglos, es la que ha sufrido un retroceso mayor a lo largo de la historia. Fijaos, por ejemplo, en estos mapas, por ejemplo, podemos ver que en época de los romanos, el euskera se extendía desde el río Garona hasta el río Ebro. Y fijaos a dónde ha quedado reducido el territorio euskaldún hoy en día, es decir, a las 3 provincias del País Vasco francés, de Iparralde, a la Comunidad Autónoma de Navarra, que ni siquiera es vascófona completamente, lo veremos en más detalle más adelante, y las 3 provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la cual Álava no es una región, una provincia, digamos, muy vascófona. Entonces, mirad el declive o el retroceso que ha sufrido el euskera. Por supuesto, también el euskera se ha bebido de las influencias de las lenguas colindantes, es decir, el euskera de Egoalde, es decir, en el Estado español, tiene grandes influencias de lenguas como el español, mientras que en el País Vasco francés, aparte del francés, tiene grandes influencias también de las lenguas DOC, es decir, del occitano. Toda esta extensión histórica del euskera nos ha dado también lugar a que en toda la zona de los Pirineos tengamos una gran toponimia, una toponimia muy rica de origen vascuence. De hecho, en el Valle de Arán, antes hemos hablado de la lengua aranesa, ¿no? Ese dialecto del gascón, Arán significa valle en euskera, entonces la Val d'Arán es el valle del valle. ¿No os parece gracioso? A mí por lo menos sí que me lo pareció. Vayámonos ahora a hablar sobre mis hermanos gallegos. El gallego es una lengua romance, obviamente mucho más semejante al castellano que el euskera, y en su comienzo era una única lengua junto a lo que hoy en día es el portugués.
De hecho, durante la Edad Media, el conocido como galaico-portugués o gallego-portugués era la lengua preferida por los trovadores o incluso por los reyes o para realizar cantos o recitar poesía. Era una lengua de cultura. El gallego y el portugués comienzan a separarse en el momento en el que el condado de Portugal, que por aquel entonces, a finales de la Alta Edad Media, pertenecía a la Corona de León, dijo: yo me voy por libre. Y ahí encontramos ya una primera separación política que ya sería irreversible y que haría que a lo paso de los siglos el gallego del portugués cada vez se diferenciaran más. El portugués al final acabó mirando hacia el Océano Atlántico, mientras que Galicia acabó siendo una región olvidada completamente por el Reino de Castilla y que quedó aislada en sí misma, recibiendo también una gran influencia del castellano, que acabó siendo la lengua preferida por la aristocracia y por las clases altas, quedando el gallego relegado a la lengua del campesinado. Como digo, mientras que el portugués se expandió allende los mares, el gallego quedó aislado en su territorio. Y ahí podemos empezar a hablar de la época de los séculos oscuros, es decir, los siglos oscuros, esos momentos en los que tenemos pocos textos o pocas fuentes escritas en gallego. El gallego, de la misma forma que el catalán, tuvo su momento de renacimiento, que es conocido como el Resurdimento. Fue un momento también en el que se incentivó en gran escala la migración de los gallegos, siendo hoy la diáspora gallega una de las diásporas más importantes del conjunto de los pueblos del Estado español, yendo gallegos a las antiguas colonias españolas, por ejemplo, en Argentina, en el Caribe, etcétera, etcétera. Argentina, de hecho, tengo entendido que a los españoles en nuestro conjunto nos llaman gallegos, simplemente porque todos los españoles que se fueron para allí eran gallegos, así que es bastante curioso. El gallego, obviamente, sufrió también una gran represión durante la dictadura franquista. Desgraciadamente, el gallego no contó con un apoyo por parte de, o por lo menos con un apoyo tan grande por parte de los intelectuales locales, como por ejemplo en el caso del catalán. No hubo un regionalismo político o un nacionalismo gallego tan fuerte como por ejemplo en el caso de Euskal Herria o en el caso de Cataluña a comienzos del siglo XX, y fue brutalmente reprimido política y culturalmente durante el franquismo. Y de hecho yo considero que los propios gallegos son el pueblo del Estado español que hoy en día todavía se autorreprime más y que, por así decirlo, denigra más su propia lengua como consecuencia del franquismo. Ya con la transición a la democracia se aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia, el cual se quedó en el tintero durante la Segunda República Española, ya que estalló la Guerra Civil, y surgió un debate político o un debate de corte lingüístico. Había algunas personas que querían mirar más hacia Portugal y que consideraban que la única forma de salvar el gallego era reintegrándolo dentro del portugués, y esta corriente es la que se llama reintegracionismo. Busca, digamos, que el gallego mire más hacia el portugués y busca que la ortografía se parezca más a la del portugués. De hecho, hay una ortografía completamente paralela a la oficial, a la de la Real Academia Gallega, que se basa precisamente en el mismo. Y por otro lado tenemos la tendencia oficial, la de la Real Academia Gallega, que, por así decirlo, o por lo menos en mi humilde opinión, es muchísimo más castellanizante, por así decirlo, en términos de ortografía o en el léxico. Vale, y una vez que ya hayamos hablado sobre las tres lenguas principales, me gustaría hablar también obviamente sobre, no sé, el extremeño, sobre el asturleonés, pero desgraciadamente no tenemos tiempo. Vamos a centrarnos en el uso de estas tres lenguas oficiales en las diferentes comunidades autónomas donde se hablan. Tenemos aquí, por ejemplo, los últimos datos que he encontrado sobre el uso del catalán. El catalán, por así decirlo, es la lengua que goza de mayor salud en el sentido de que hay un mayor porcentaje de la población que lo sabe escribir o que lo sabe hablar. También, por lo menos en el caso de Cataluña, el catalán es la lengua vehicular en las aulas, lo cual garantiza también su aprendizaje, aunque a esto podemos ponerle también muchas comas. De todas formas, podemos ver, disculpen, vale, creo que tenemos un problema. Vale. Bueno, creo que se ve perfectamente. De todas formas, podemos ver aquí que mientras que tenemos únicamente un 6,8% de personas en esta encuesta que decían que no usaban para nada el castellano, teníamos casi un cuarto de todos los encuestados que decían que no utilizaban para nada el catalán. Entonces, ¿hasta qué punto está normalizado el catalán en Cataluña
en el cual es además el territorio en el que goza de mayor salud. Ya si nos vamos al País Valenciano, a la Comunidad Valenciana, la situación es apocalíptica, sinceramente. El valenciano, tras años de catastróficas políticas lingüísticas por parte de los partidos de turno que han gobernado la comunidad autónoma, está francamente en declive. Especialmente en las grandes urbes, especialmente en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Alicante, donde, sinceramente, ha prácticamente desaparecido. Ha habido un proceso de sustitución lingüística terrible en los últimos 100 años. Como podéis ver también en estas estadísticas, en la que igual se pregunta a los hablantes cuál es la lengua que hablan en casa, vemos que con los años el castellano va avanzando, el valenciano se va quedando relegado especialmente en las áreas rurales, mientras que la comunidad que más crece en realidad son las comunidades pues, migrantes que vienen obviamente con sus lenguas. Si nos vamos a las Islas Baleares, que por cierto tienen un catalán muy peculiar, muy peculiar, nos podemos encontrar con la situación de que el castellano, que podéis ver en gris, es pues, la lengua dominante en prácticamente todas las islas. Las Islas Baleares, al fin y al cabo, la lengua, digamos, autóctona es el catalán, ¿no? Pero viene sufriendo también un retroceso bastante importante, aunque no tan agudo como el que ha sufrido en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana. Y ya nos vamos a la madre del cordero, es decir, al Rosellón, a la Cataluña francesa. En este caso, según esta encuesta del año 2015, porque desgraciadamente no puedo encontrar una cosa más reciente, pero seguramente la situación habrá empeorado para entonces, únicamente un 65% de los encuestados decía entender el catalán, un 37% decía hablarlo, un 31% decía saberlo leer y únicamente un 10% sabía escribirlo. Como muchos y muchas sabréis, y de hecho ya hemos estado hablando sobre esto brevemente en el balcón anteriormente, la política lingüística centralizadora de Francia es completamente hostil contra todo aquello que no sea el francés y obviamente no se permite el uso o la enseñanza en inmersión de lengua catalana en la escuela pública francesa. Únicamente en las llamadas bressolas, en las escuelas privadas, en las cuales pues, los padres que quieren que sus hijos tengan la oportunidad de conocer una segunda lengua, además del francés, pues en esos casos sí que pueden aprender el catalán, pero si no, no. Francia siempre ha sido muy hostil en términos de política lingüística. Si nos vamos a la comunidad autónoma del País Vasco, a Euskadi, para hablar sobre el uso del euskera, podemos ver que la provincia en la cual tenemos más hablantes de euskera es la provincia de Guipúzcoa, es decir, donde se ubica la ciudad de San Sebastián Donostia, seguida de Vizcaya y seguida de Álava, donde la verdad, francamente, el número de euskaldunes nativos pues, está en declive. Y ya si nos vamos a la Comunidad Autónoma de Navarra, la situación desgraciadamente es bastante peor. Podéis ver que hasta un 85% de los encuestados decían que se expresaban durante toda su vida única y exclusivamente en castellano. Un 2,5% decían que hablaban un poquito de euskera, un 5,6% un poquito menos de euskera que castellano y únicamente en casi un 4% de los casos el euskera era la lengua principal de la vida de estas personas en la Comunidad Foral de Navarra. También a esto hemos de añadir el hecho de que Navarra se divide en 3 zonas. Tenemos una zona vascófona, que es la zona del norte de Navarra, donde ahí sí que obviamente se concentra la gran cantidad de vascohablantes, de euskaldunes. Una zona mixta, que sería la zona central de la comunidad autónoma, donde disminuye dramáticamente el número de vascohablantes, y la zona no vascófona, en la que obviamente el euskera ha dado un retroceso increíble en los últimos siglos. De hecho, en esta última zona vascófona tengo entendido que ni siquiera se exige el conocimiento del euskera más allá que como una mera lengua extranjera, de la misma forma que se aprende el inglés o el francés en las aulas en el resto del Estado español. Y obviamente también si nos vamos a Iparralde, es decir, al País Vasco francés, haciendo un paréntesis por aclararlo, Hegoalde se refiere al País Vasco en el Estado español, Iparralde se refiere, en euskera también, al territorio controlado por el Estado francés. Podemos ver también que la provincia histórica euskalduna con mayor número de euskaldunes son la Baja Navarra y el Zuberoa, mientras que pues, en Lapurdi pues, básicamente únicamente un 16% de la población afirma que
idos a saber si es verdad que hay un 16% de euskaldunes, quizás, desgraciadamente, el número en la realidad es mucho menor. Y por último, para ya terminar con todas estas tres lenguas cooficiales principales, vámonos al gallego. El gallego ha dado dos retrocesos principales, que podemos dividir en dos ejes. En el primer eje, en el uso del gallego por las franjas de edad. Si os fijáis, el porcentaje de personas que hablan siempre en gallego, en color azul oscuro, es mayor conforme va subiendo la franja etaria, es decir, la franja de edad. Mientras que si nos vamos a los más jóvenes, de 5 a 14 años, de 15 a 29 años, cuanto más jóvenes son los hablantes, menos utilizan el gallego o menor conocimiento tienen incluso del gallego. Y esto es especialmente preocupante. Es especialmente preocupante también, como mencionaba antes, el segundo tipo de retroceso del gallego, el que tiene lugar en las grandes urbes de Galicia. Es decir, por ejemplo, en Vigo, que es la gran ciudad portuaria de Galicia, en A Coruña, siendo quizás la excepción Santiago de Compostela. Yo, la verdad, he conocido a muchas personas que en Santiago de Compostela han ido a estudiar y por ahí han aprendido gallego por primera vez. Y ahora es vuestro turno. Así que me gustaría que simplemente reflexionarais un poco sobre cuáles creéis que son los grandes desafíos que tienen en el euskera, el gallego, el catalán. ¿Cuál de todos creéis que ahora mismo atraviesa una situación más benigna? ¿Quién está ahora mismo gozando de mayor salud? ¿Y qué políticas, también un poco en base a lo que la experiencia que podáis tener en vuestros países de origen, se deberían de seguir aplicando o qué políticas se tendrían que endurecer para garantizar la supervivencia de todos estos idiomas? Y con esto y un bizcocho, creo que ya podemos proceder al turno de preguntas y ahí me encantaría ver todo lo que tenéis que decir. Muchísimas gracias. Ja, Frage, ja. Wir gehen direkt in die Frage vielleicht, ja? Ja, erste Fragen. Ja, ich habe es. So, as you can see, please, for the questions or your comments, you can even just write some comments, go on slido.com, enter the keyword barbell, and then we will see your questions and comments on this wall. Bitte? Ja, also Sie dürfen fragen, was Sie möchten oder Kommentare. Zergatik ikasten ari zara euskera. Alguien ha preguntado, me imagino que es aquí mi compañero, que por qué estudio euskera. Bueno, euskara ikasten ari naiz, Euskal Herria oso gustatzen ari naiz, eta bueno, zergatik ez, eta euskara oso polita hizkuntza da. El euskera es una lengua, la verdad, que yo os animo a que le echéis un vistazo y os va a abrir muchísimo la mente en todo lo que se refiere a estructuras gramaticales. ¿Qué lenguas tienen estado oficial protegido? Estado oficial, si te refieres a la cooficialidad, porque la única lengua oficial, según la Constitución española, es el español, que es la única lengua oficial en todo el territorio. Estado de cooficialidad actualmente tienen únicamente el catalán como nombre de valenciano en la Comunidad Autónoma Valenciana, el catalán en las Islas Baleares, el euskera en las zonas vascófonas de Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca y el gallego en Galicia. Hay toda una lucha, digamos, de la sociedad civil porque el asturiano también sea oficial en el Principado de Asturias, pero desgraciadamente todavía no ha llegado a buen puerto. ¿Hay iniciativas públicas o privadas para promover el aprendizaje de estas lenguas para extranjeros o solo para españoles? Muy buena pregunta. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de Cataluña se hace todo un gran esfuerzo desde la Generalitat y, por ejemplo, se envían, es decir, desde el gobierno de Cataluña, y se envían, por ejemplo, lectores de lengua catalana a muchas universidades, no sé si únicamente europeas o también de todo el mundo. También, por ejemplo, sé que en Cataluña y en el País Valenciano y en Euskadi hay bastantes iniciativas, digamos, para voluntarios que tratan de enseñar o ayudar con el catalán, no únicamente a los migrantes que vienen de fuera de España, sino también a los propios castellanoparlantes que se mudan allí, que quieran aprender de buen gusto la lengua.
Es cierto que los valencianos piensan que el valenciano no es lo mismo que el catalán. Pues mira, voy a ser bastante políticamente incorrecto, pero precisamente los que dicen que no son la misma lengua son los que nunca le hablan en valenciano a sus hijos. Solamente decir eso. ¿Qué hace el gobierno para apoyar sus lenguas minoritarias? El gobierno de España poco puede hacer porque tampoco tiene las competencias. Las comunidades autónomas depende. Cataluña hace mucho más, obviamente por el catalán, que la comunidad autónoma valenciana, aunque en los últimos años sí que se ha, digamos, intentado invertir un poco el proceso de sustitución del valenciano. ¿Y qué hace a título personal? Bueno, las comunidades autónomas en España tienen competencias en educación, entonces, pues bueno, todo lo que sea el uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas, pues pueden hacer algo, pero como digo, depende muchísimo del territorio. En Galicia, por ejemplo, poco se hace. ¿Cuál es la situación de las guarderías cuando se trata de idiomas? Pues ahí la verdad yo creo que depende bastante no únicamente de la comunidad autónoma, sino incluso de la comarca. Es decir, ¿cuál es la lengua predominante en esa comarca en concreto? Es decir, si nos vamos a Barcelona, sinceramente la lengua predominante es el castellano y 1000 lenguas más que se hablan en esa ciudad. Pero si nos vamos al norte de Cataluña, ahí pues seguramente la lengua predominante en esos casos sea el catalán. En andaluz, a ver, yo he vivido un año en Granada, a ver, ¿sabes si los andaluces han intentado recibir un estado oficial para el andaluz o siempre se han sentido muy españoles y menos supresos? Hombre, yo sé que hay iniciativas de ciertos intelectuales, por así decirlo, de elaborar una ortografía para el andaluz, pero al fin y al cabo el andaluz no deja de ser una, por así decirlo, un conjunto de variantes del español que obviamente también influyeron mucho en lo que hoy en día son las variantes del español en Hispanoamérica, pero no deja de ser tampoco digamos, un conjunto de variantes del español. Si hay gente que, digamos, le quiere hacer un estándar ortográfico, pues bueno, ¿quién soy yo, la verdad, para impedírselo? ¿Hay interés económico del mercado mundial en estas regiones? Pues se intenta incentivar, la verdad. Por ejemplo, os pondré el caso del mundo audiovisual. Ahora mismo desde las instituciones en el Gobierno de Cataluña se está intentando potenciar el hecho de que haya contenido audiovisual en lenguas cooficiales, porque al fin y al cabo, si todas las nuevas generaciones tienen sus referentes culturales de su cultura pop en castellano o en inglés, pues al final la lengua cooficial va a quedar completamente relegada. Entonces es un territorio en el que tendríamos que seguir luchando. También en el territorio de la digitalización. Yo, por ejemplo, tengo mi teléfono móvil en euskera, ahora que estoy aprendiendo euskera, y la verdad es que las traducciones son terribles. O sea, hay que hacer todo un esfuerzo de digitalización en ese sentido. Lamentablemente las traducciones son, bueno, o las traducciones de Renfe, que es la operadora de trenes en España, es horrible, de verdad, horrible. Mencionaste las lenguas de la etnia roma. ¿En qué partes de España es más fácil encontrarlas? Bueno, yo creo que como todos y todas sabéis, la etnia gitana, la etnia roma, se basa también un poco en la diáspora. Entonces, al ser una comunidad que también está tan repartida por no únicamente todo el territorio del Estado español, sino por todo el mundo, pues la verdad es un poco difícil, digamos, responder a esta pregunta. Francamente, lo que sí que está en pleno declive son estas mezclas, por ejemplo, del caló con el euskera, pero sí que podemos decir que el caló ha contribuido mucho al sustrato de no únicamente del castellano, sino también de las lenguas oficiales. ¿Qué es tu idioma preferido de los idiomas que describiste? Es decir, entre el catalán, el euskera y el gallego. Home, yo me'ls estimo tots. A mí me gustan todos. Obviamente el catalán es el que mejor hablo. Yo, de hecho, para mí el catalán es una lengua de trabajo y bueno, con el euskera obviamente estoy ahí. Bueno, y con el gallego también. Entonces, bueno, les tengo muchísimo cariño a todos y con los hablantes nativos intento hablarlo siempre. ¿Qué derechos tengo para poder leer y hablar en un lenguaje minoritario en España? Derechos, no entiendo muy bien la pregunta, ¿en qué sentido? Si te refieres, teóricamente tienes derecho en la justicia a que se te hable
en tu lengua, si tu lengua es el catalán, el vasco, pero muchas veces ni siquiera este derecho está garantizado, o en muchas ocasiones a muchísimos documentos públicos que ni siquiera están traducidos a sus idiomas, sobre todo cuando pertenecen a la administración estatal y no pertenecen a la administración autónoma. Entonces, digamos que esos derechos están bastante en el papel, pero quedan bastante limitados. ¿Cuál de estos idiomas tiene la literatura más divertida? Bueno, yo creo que esto la verdad es una pregunta bastante subjetiva, ¿no? Yo creo que además los tres tienen una literatura súper rica, incluso si, por ejemplo, la del euskera, digamos, es bastante más reciente, o la del catalán pueda retrotraerse más incluso a tiempos como la Edad Media, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estos idiomas tienen una literatura, una historia de la literatura muy viva en medida de la supresión y la represión que sufrieron, y también unos grandes intentos pues por parte de hoy en día de los creadores de contenido y de los escritores pues por seguir manteniendo vivas estas lenguas también en las librerías y bibliotecas. Los habitantes del idioma vasco, hablantes del idioma vasco, tienen una mentalidad en su estatus legal parecida a la que tienen los hablantes del catalán en Barcelona. No entiendo la pregunta, lo siento mucho. ¿Alguien me la puede reformular, por favor? La pregunta es esta, la pregunta es, ¿los hablantes del idioma vasco tienen una mentalidad en su estatus legal parecida a la que tienen los hablantes del catalán en Barcelona? No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Si alguien lo ha preguntado, pues que me busque después y ya está, y charlamos pues todo lo que haga falta. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas. En cualquier caso, ¿sí? ¿Pardon? ¿Machen wir es? Also gibt es Zeit? ¿Yo? Ok. Bueno, pues como tenemos un poquito de tiempo, me gustaría, la verdad, hacer una pequeña encuesta después de todo lo que hemos hablado aquí. Entonces, vamos allá. Como digo, podéis ir a slido.com con el hashtag Babel para responder a esta pregunta. En vuestra humilde opinión, repito, esto es completamente subjetivo, ¿cuál de estas tres lenguas goza de mejor estatus? Goza de mejor salud, mejor dicho. ¿El catalán, el euskera o el gallego? It's just hidden until you vote, okay? It's just something really subjective, seriously, with everything that you have learned here. Which do you think is the healthiest right now? ¿Todos han votado? Vale, 22, 23 personas que han votado. Ja, ich denke, das ist, ja, wir machen es fertig. 26. Vaya, pues la verdad es que es un poco también el resultado que me estaba esperando. Bueno, pues yo creo que esto es todo. La verdad ha sido todo un placer y de verdad me encantaría pues seguir hablando y seguir debatiendo con todos vosotros y vosotras en estos días que nos quedan aquí en Polonia. Así que esto es todo y espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias a todos y a todas. La pregunta que me hago es, ¿por qué no, dado que en Cataluña existe un modelo de inmersión y dado que en Euskal Herria el modelo es, digamos, hay 4 formas de escolaridad, tipo A, tipo B, tipo G o tipo D, si quieres todas las materias en castellano, algunas en euskera o todas en euskera, pues, ¿por qué no se aplica para Euskal Herria el mismo modelo de inmersión que hay en Cataluña? Muchas gracias. Bueno, a mi humilde opinión, yo creo que también, y como persona que está estudiando el euskera y que ha aprendido el catalán, el euskera es increíblemente muchísimo más difícil de aprender. Entonces, obviamente creo que hay que tener muchísimo más cuidado a la hora de aplicar un modelo de inmersión. O por lo menos yo creo que esta es mi humilde opinión como persona que ha estudiado, que está estudiando ambas lenguas. Entonces, el catalán, a la mínima que tengas un conocimiento de otra lengua romance o de 2 o 3, cuantas más mejor, obviamente es bastante más sencilla de aprender que el euskera, que es una lengua que además está todavía menos presente en la sociedad y en algunas partes de Euskal Herria, en mi opinión. Nice.